Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Empresarios Club. El día de hoy nos acompaña una destacada líder empresarial con más de casi 3 décadas de experiencia revolucionando la estrategia y la innovación en América Latina. Desde sus grandes inicios en grandes proyectos y empresas internacionales hasta su rol actual como fundadora y CEO. Nuestra invitada es experta en adaptar marcas a un mundo en constante evolución. También nos dará un adelanto porque se viene su próximo libro, que promete ser una guía crucial para liderar con cultura. Ahorita nos va a platicar un poquito más. Esperamos que este diálogo, esta charla, esta entrevista les ofrezca nuevas perspectivas sobre el impacto de la cultura en las estrategias de marketing. Esta es una líder que yo quería tener. Ahora sí que tuvimos varios medios de contacto y por fin se logró. Entonces, es un placer tener a nuestra invitada, que es Susana Oliva, la visionaria detrás de Bigfoot. Susana, ¿qué tal? Un placer tenerte. Ay, hola Iván, encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Estoy de verdad muy feliz. Genial, Susana. A ver, pues platícame un poco cómo inició esto, ¿no? Es decir, cómo inició en la empresa. Digo que tienes un montón de experiencia, has pasado por un montón de caminos, de proyectos. ¿Dónde inicia todo? Es decir, ¿de qué parte todo? Pues, Iván, hasta pena me dio cuando dijiste traen más de 3 décadas de experiencia, así como no. En fin, mira, yo creo que sí, el mundo de hoy ya no se puede medir en experiencia. Y yo creo que por eso me apena un poquito, más allá de la edad, que también es un tema, pero indistintamente. La experiencia no es algo que necesario, no quiero, vaya, que alguien se sienta como, wow, es que 3 décadas y todo lo contrario. Yo creo que entre menos veas, es como meter el pie al agua fría, ¿no? Entre menos sepas lo fría que está, más rápido te vas a aventar. Claro. Y así es como siento yo que se está moviendo las cosas hoy en día. Mi historia empezó en una forma muy tradicional. Pues sí, como en los 1990, terminé yo de estudiar y trabajaba ya en el mundo corporativo en Procter. Y pues con muy poca conciencia, porque es la verdad, cuando tienes 19, 20 años, no tienes mucha idea de por dónde vas a proyectar tu vida. Pero lo que sí sabía era que me gustaba hacer las cosas un poquito más allá de lo que se me pedía. Y eso yo creo que ha sido como un gran aliciente siempre, siempre. Te avientas un poquito más, el no ya lo tienes, ¿no? Lo dicen muchas personas, pero es tan real. Y bueno, habría yo como capítulos estudiantiles en la universidad y después trabajando en Procter también, como que me aventuraba a hacer cosas que nadie me pedía. Y creo que los resultados se iban dando porque te vas llevando sorpresas de gente que te considera y que te quiere dar un poquito más de oportunidad de lo que quizá normalmente te toca. Pero nací en la vida corporativa y seguí en la vida corporativa muchos años hasta que me casé y pues empecé a tener hijos, porque tengo 5 hijos, has de saber. Y esa es otra, como todo, ¿no? Me gusta un poco más del honor. Claro. Me aviento a hacer un poco más de lo que tocaba. Pero bueno, el hecho de empezar a ser mamá en una época en la que ese mundo corporativo no era nada amigable con las mamás, pues decidí que si no me quieren aquí, mejor me voy y yo emprendo. Y así fue como arranqué un poco más a ser dueña de mi tiempo haciendo investigación de mercados. Yo trabajaba en marketing, entonces la investigación de mercados me gustaba mucho. Me gusta mucho hacer estrategia, me gusta mucho entender a la gente, cómo piensa y tal. Y pues sí, acabé un poco freelanceando, ¿no? Como midiendo las aguas también de si funcionaba aquello o no, me gustaba lo que hacía. Y por necesidad, no puedo decir por otra cosa, por necesidad, porque ya no me daba ganar dinero, mantener a 4 hijos, luego me divorcié y ya llevaba 4 hijos, entonces no me daba, decidí pues esto se tiene que cambiar, ¿no? Y pues emprendí. Y claro, la necesidad te mueve, no hay más opción. Ya sea porque tienes muchas ganas o porque hay hambre o porque pues bocas que hay que alimentar, cualquiera de todas estas funciona todas al mismo tiempo también,
como motivación, pero finalmente pues emprendí. Y arranqué tampoco como a regañadientes ni en cositas pequeñas, no me fui a buscar unos ingleses que hacían las cosas muy bien, me asocio con ellos, arrancamos el proyecto, cobraban en libras esterlinas de Brand Gym pues nos funcionó por un ratito, muy poco tiempo la verdad, pero ellos cobraban en libras en el 2008, una época muy dura, había recesión, bueno, al menos en países desarrollados se sentía mucho más, y yo acá tampoco podía cobrar libras esterlinas, ¿no? Mis clientes, aunque creían en mí, pues no me iban a dar más lana de la que tocaba, porque el mercado pues, estaba apreciado y eran ahí los precios. Pues ahí me mantuve y finalmente terminó la relación con esta gente de Brand Gym y me seguí yo por mi cuenta. Y bueno, la historia yo creo que en realidad la hice una historia de cómo me llevó a un buen lugar. Me posicioné, me hice una buena reputación, mis clientes me querían, me daban más chamba, ¿no? Y todo eso funcionó muy bien para Bigfoot. Pero con el tiempo y también ya con una estabilidad y un poquito más de cabeza para poder yo pensar, pues decidí que podía yo traer más cosas a la mesa. Y me empecé a dar cuenta, pues al muy poco tiempo de haber abierto Bigfoot, me empecé a dar cuenta de que el mercado cambiaba, de que sí, la cultura cambiaba, las nuevas generaciones, particularmente la generación Z, que tú debes de ser de esa generación, sí, generaciones jóvenes, pues estaban realmente haciendo como cambios radicales en la forma en la que el cliente los veía. Empezaba yo a trabajar estudios, me recuerdo que hice uno para industria refresquera que se los entregué y les dije, oigan chicos, pero es que estos 5, 4, 3, 2, 1 ya no lo pueden usar porque ya se hizo viejo, ya se hizo obsoleto. Esta gente ya cambió. Y empecé a desarrollar más herramientas para entender, pues cómo entenderlos, ¿no? Y cómo darle finalmente a mi cliente, cómo darle algo útil. Pues desarrollé metodologías desde el 2008, empecé a trabajar sobre cosas que ya abarcaban más allá del simple conocimiento del consumidor, extendí el portafolio de productos y llegué a un entendimiento un poco más masivo de la cultura. Entonces, desde, pues poco después de eso, ¿no? Como por ahí del 2013, 2012, 2013, yo ya sentía que estaba haciendo una cosa diferente y las herramientas que se habían desarrollado eran más para entender el movimiento cultural. Entonces ya hablábamos de futuro, ya hablábamos de tendencias, ya hablábamos de hacia dónde se están proyectando las cosas. Y claro, y luego la accionabilidad pues empezó a ser también una cuestión importante para clientes. Desarrollamos herramientas también. Y bueno, hoy estamos en ese momento en el que estas metodologías, estas herramientas, todo lo que se ha trabajado, los casos de éxito que han ido bien, pues nos han puesto en otro lugar. Y pues vamos a sacar este libro, ¿no? Que habla de todas estas metodologías. Pero es una historia mi historia, yo creo que es la historia de un emprendimiento en investigación de mercados, dando un servicio que era muy conocido y que, pues sí, un servicio como muy, creo que parte de lo que la industria requiere, como claro, ¿no? Pero que en algún momento me di cuenta de que eso no podía continuar así, necesitaba evolucionar y le metí turbo al del tipo de cosas que estaba haciendo. Y sí hubo una época por ahí en la que pues mi cliente ya no me entendía lo que estaba haciendo, ¿no? Y empecé a dejar atrás una buena parte de lo que antes cobraba y ya no me buscaban a mí, buscaban a otros para hacer eso, pero yo ya llevaba otro tipo de conversación a las mesas y me quedé con algunos clientes que iban evolucionando conmigo. Entonces, y hasta la fecha, yo creo que esos clientes los tengo pues en mucha estima, por supuesto, pero también sé que muchas de estas marcas han crecido y se han construido de la mano de este tipo de herramientas. Entonces, pues sí, esa es un poco la historia, mi historia. Genial, ¿no? Inclusive es decir, digo, todo lo que me dijiste, o sea, la realidad es que, o sea, podemos sacar muchísimas perlas, por así decirlo, o que nos puedes compartir
esta experiencia, ¿no? Desde que me aventaste flores de esto de la generación Z y todo, hasta, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, que te asociaste, ¿no? Que fuiste a otro país, oye, que emprendí. O sea, es decir, hay mucho como de dónde preguntarte. Pues es decir, si quieres, es decir, lo podemos como dividir en bloques, ¿no? Es decir, de ahorita todo lo que rescaté, para empezar, por ejemplo, muchos dirán, oye, pues esto de las generaciones, pues sí la he escuchado, ¿no? Generación millennial, generación Z, digo, ahorita nos platicarás un poco qué es exactamente, ¿no? Y si influye realmente o simplemente es un nombre de, oye, por décadas o todo esto, entonces, o si influye realmente, ¿no? Pero antes de esto, sí, ¿por qué? Porque hubo como varios momentos claves. Uno, tú emprendiste y dijiste, ok, voy a ir a lo grande. ¿Sabes decir qué es lo que dijiste? Oye, voy a empezar a buscar a estos socios. Es decir, una, fue porque, ¿sabes decir? Yo quiero entenderte como primero el mindset. O sea, ¿qué te dice? ¿Voy a ir por más o voy a ir por los mejores? ¿Sabes decir? Uno, eso fue como, ¿qué fue lo que te motivó y qué te llevó a contactarlos? ¿Sabes decir? Como que, oye, dijiste, oye, me veo muy capaz, voy a hacerlo, o directamente, oye, como tú dijiste, ¿no? Te aventaste al agua directamente y vamos a ver qué pasa. Es decir, si fue algún momento clave o algún hito o directamente, pues es lo que tú decías, ¿no? El hambre, ¿sabes? Si que te llevó a hacer las cosas, oye, pues también te impulsa muchísimo más. Sí, todo junto, todo se junta. Pero mira, para que lleguemos a este punto, justo que estás mencionando, a mí me gustaría decir que mi historia, igual que la historia de todos los que estamos vivos y escuchando, viendo, hablando en este podcast, porque no son niños, los niños ya están en otra historia, pero sí los que tenemos edad ahorita y conciencia para saber, hemos visto el corte de una época en la que nos decían cómo se hacían las cosas. Había una escalera de ascenso social, económico, productivo. Existía, ¿no? Tan es así que hay marcas que hablan de empiezas en este color y luego vas subiendo conforme vas subiendo de nivel, casi, escalerita. Nos decían, tienes que estudiar y tienes que hacer la maestría y luego te casas y compras una casita y entonces tus hijitos y todo ya estaba como prehecho. Hoy en día el mundo no es nada así, porque ese fue el antes. El después es ahora en donde ni te aseguran nada el haber estudiado según qué, ni maestrías, ni en dónde nada te asegura nada. Ni el matrimonio, no, ni la pareja, ni nada de hijitos, no hijitos. O sea, no hay un camino, no existe una ruta. Y eso es desconcertante para muchos, pero al mismo tiempo, eso también implica grandísimos retos. Entonces, desde el punto de vista que nos podríamos pasar horas aquí, desde el matrimonio y el noviazgo todos ellos dignos de platicarse, depresiones, etcétera, todo digno de platicarse, pero desde el punto de vista de emprendimiento, esa forma que a mí me tocó fue un poco a fuerza, porque siendo mujer, casada, 4 hijos, esa no era la ruta para mí. De hecho, yo llegué a un trabajo, llegué a un trabajo en el que alguien me dijo, en Monterrey, alguien me dijo, tú llegaste a ocupar el lugar de una familia, de un hombre, ¿qué haces aquí? Y yo toda me lo tomé en serio, dije, no, por favor, o sea, no puede. Claro. Nadie se le ocurriría decir semejante cosa, espero, hoy en día. Pero sí, o sea, las cosas estaban tan establecidas que yo estaba totalmente fuera de lugar. Entonces, para mí en ese momento era mucho más la circunstancia me llevó ahí. Yo no lo decidí. Claro, o sea, nunca tampoco había sido una persona quietecita que le dijeran que tenía que hacer. Nunca lo he sido, nunca lo seré, pero claramente. Pero pues bueno, ni modo de, también me dijeron no te divorcies, ¿no? Tienes 4 hijos, ¿qué vas a hacer? Tampoco me detuvo eso. La cosa era yo necesitaba, y lo que yo necesitaba, pues lo iba por él, ¿no? Iba por ello, y lo hacía. Y esa fue mi condición. Hoy en día yo creo que nadie puede esperar a que le suceda eso, porque hoy las oportunidades son tan grandes, y ahora que nos metamos a hablar de generaciones vas a entender un poco más por qué. Pero la forma en la que hoy se aborda la vida productiva, creo que tiene que ser un poco más de cómo se puede hacer mejor, porque lo que hay está todo roto. Nada sirve. Entonces, tan no sirve que cualquier emprendimiento hay que aprenderle rápido y seguramente va a ser suficientemente flexible para hacerlo mejor que lo que ya está establecido. Y ahora, en hoy,
si no piensas suficientemente grande, te estás quedando chiquito como el anterior. Entonces, hoy, como si hubiera reglas del emprendimiento hoy, una de ellas es lo que estés pensando, rétate a ti mismo y piensa, y como si lo pusiera 10 veces a escala más grande, más ambicioso, ¿cómo lo podría hacer? Y de verdad no te agotes de decir hasta que no tengas realmente todos los por qué no, porque en realidad te puedo asegurar que casi yo te voy a encontrar un por qué sí. Diario. Todos podemos hacerlo. No soy yo. Todos lo podemos hacer. Sí. O sea, porque inclusive es lo que dices, ¿no? O sea, tú vas surfeando con todas las circunstancias, es decir, con todo lo que pasa. Es decir, tienes que sobresalir. Claro, una de las claves que a lo mejor digas, oye, es importante, no es como seguir ciertas reglas, paso 1, paso 2, paso 3, sino al contrario. O sea, es decir, pensar de, ok, si ya tienes esta idea de este proyecto, ¿cómo lo puedes masificar? ¿Vale? Y no significa, es decir, digo, a lo que te entiendo, ¿vale? Ahorita tú me explicarás si voy como en esa ruta. Es decir, no significa que, oye, este proyecto sí está bien y necesito 1,000 empleados, sino que al contrario, es decir, hoy con tu mismo equipo, tú solo puedes hacer algo mucho más grande de lo que se podía hacer antes. Es decir, por las herramientas que tenemos, ¿no? Es decir, por cómo evoluciona, es decir, lo puedes hacer muchísimo más grande que no un equipo de 100 o 200 o 500, ¿no? Es decir, más o menos es a lo que te doy o a lo que te entendí, ¿no? Es decir, te voy siguiendo como el camino. Bueno, más que de tamaño, Iván, yo creo que sí vas bien, pero el más que de tamaño, porque puede ser, no es el tamaño a lo que hablo en la aspiración de lo que vas a resolver. De lo que hablo es, pues, reta más el proyecto en sí. En mi caso, yo creo que no era una cosa tan ambiciosa, pero si estamos hablando de, por ejemplo, ahora mismo, cambio climático, ¿qué puedo hacer yo? Yo soy, vamos a suponer, un científico. Yo he estudiado, o no, no soy ni siquiera un científico, pero me agobia mucho el tema del cambio climático. Y tengo junto conmigo 2 o 3 personas que lo piensan y lo ven y medio estamos pensando las posibilidades. Y puede que estemos bien perdidos, pero tenemos la ambición y nos decidimos, lo vamos a perseguir. Bueno, entonces, ¿eso qué va a implicar? Yo no sé si eso implica incluso naves espaciales, ¿me entiendes? No sé si eso me implica tener a más de la mitad de la población del planeta. Y eso sería, para mí, algo muy ambicioso. Claro. Pero el proyecto es así de ambicioso también. Entonces, hay gente que le llama moonshots. Si tu tema es el cambio climático, entonces el sueño tiene que ser no cómo arreglamos aquí, cooperamos en mi colonia. Eso es chiquito, pues ve más alto. Bueno, pues ve por toda la Ciudad de México. Bueno, pues ve por todo el país, ¿no? Y pensando entonces en el tamaño del reto, vamos a empezar a encontrar también el tamaño de la solución. Y si el tamaño de la solución requiere, pues, conectarte con más y más y más gente, pues vas a acabar encontrando la manera de hacer eso también. Entonces, no se vale soñar chiquito, porque si sueñas chiquito no vas a conseguir grandes cosas, ni la ambición va a ser suficientemente grande para atraerte a más gente también a tu proyecto. Y para conseguir los fondos, porque finalmente habrá que moverse, habrá que ir a lo mejor a la ONU, ¿no? A conseguir gente que vaya detrás tuyo, que te conecten con las personas que están trabajando en ello. Tienes que encontrar en dónde puedes tú aportar valor y soñar tan grande como. Vale. Yo creo que eso, o sea, inclusive lo podemos ver y creo que la mayoría, o sea, o alguien dice, ¿no? Es decir, si de todos nos vas a pensar en un proyecto, oye, pues qué diferencia tienes que lo pienses pequeño o que lo pienses en grande, ¿no? Es decir, pues oye, mínimo, velo lo grande, ¿no? Es decir, ahora sí que y apuntas muy alto y claro, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, que llegues a la mitad de todo esto, entonces es mucho mejor, ¿no? O sea, es lo que tú dices, es más rentable, es más efectivo, o sea, inclusive vas a resolver problemas que a lo mejor no habías pensado porque si piensas chiquito, o sea, no se te van a presentar, ¿no? Todo ese tipo de cosas es como que lo número uno, ok, ya tenemos nuestro proyecto, ¿no? Si ya tengo mi proyecto pensado, oye, me voy a comer el mundo, me voy a comer todo esto, ok, pasos como 1. ¿Qué seguiría? ¿Sabes decir después de esto, que ya lo tengo clarísimo, Susana? ¿Sabes decir ya ahora sí que estoy con un pie en el acelerador? ¿Qué sigue? Yo no creo que lo tengas tan claro a la primera. Creo que tienes que empezar en un sueño, que ya a mí me parece el reto más grande, y después tienes que estar listo para aprender, ¿no? Porque vas a doblar ese plan 25 veces al derecho y al revés hasta que llegues a encontrar realmente cómo sí es factible y dónde vas a poder realmente aportar valor.
Entonces, no se vale dejarlo así nada más. Mira, el sueño es, ¿no? Vamos a hacer cambio, vamos a luchar contra el cambio climático. Seguramente hay instituciones ya que son gigantes y que ya están abonando en ese territorio. Pero bueno, me las voy a topar. Voy a ver que esas personas ya están trabajando sobre el proyecto. Encontraré entonces la manera de yo poder colaborar ahí. Y yo cómo te puedo traer valor, cómo hago tu proyecto más grande porque también es el mío. Entonces, esa puede ser una manera de encontrar el camino. Otra puede ser, no, es que nadie se anima. Bueno, pues yo lo lidero. ¿Quién más está aquí abogando? Bueno, me traigo a fulano, a sutano, a mengano, que lo están tratando de hacer, pero no han encontrado la manera, pues juntémonos, hablemos, yo me meto, yo le pongo horas, yo hago, yo me muevo, ¿no? Y ese será tu valor. Sí, es un ir y venir hasta que veas lo que está hecho, entiendas cómo están los mercados y veas dónde puedes aportar tú y entonces sí ya tienes como un proyecto definido. Y por supuesto lo que sigue pues es vamos a ver. Mira, sin embargo, déjame irme un pasito también para atrás. Estoy hablando ahorita, estoy tomando en cuenta un proyecto de impacto social, en este caso es impacto climático. ¿Qué pasa con los proyectos que más bien quieres rentabilidad, ¿no? Y lo que tú quieres es hacer dinero. Como en su momento, yo lo que necesitaba era alimentar boca. No, propósito más allá. Esa es otra exigencia de los tiempos actuales. En el antes, hace años, sí, se valía, se podía. La ruta era una ambición que te llevara nada más a generar dinero. Hoy en día ya no es válido solo querer generar dinero. Ya no es válido. Es válido buscar un impacto social, un impacto climático, un impacto en comunidades, un impacto más la utilidad. Eso sí se vale. Pero no puede ser uno sin el otro hoy en día. Ya no. Porque si no, no vas a durar mucho. Eso totalmente. Y es como en pláticas pasadas, ¿no? Es decir, que decíamos antes era como que, oye, que voy a hacer mi empresa muy lucrativa, es decir, o únicamente voy a hacer dinero. Y después, ok, ya empiezo a pensar en causas sociales y hago mi fundación. Ahora ya como que se combinan estas dos cosas, ¿no? Es decir, tanto tienes impacto como generas ingresos y haces como este cambio positivo, ¿no? O sea, hacia allá va el mercado. Y en lo que te iba a preguntar, es decir, todos estos cambios vienen en cuestión de la innovación, los tiempos, la generación, es decir, la mentalidad. O sea, ¿tú qué crees que se deba? Bueno, eso ya es parte de lo que hablo en el libro, que es ese cambio del que hablo, el antes y el después. Todo esto se debe a que nos está tocando ya vivir ¿cómo se llama? La rodilla de la curva, la rodilla de ese crecimiento exponencial tecnológico. Pues todos somos conscientes, ¿no? De lo que las tecnologías, de dónde estaban las tecnologías, lo que se han acelerado en sus capacidades en los últimos 50 años, los últimos 10 años, los últimos 5 años, ayer, ¿no? Y hacia dónde vamos. El ChatGPT como el mejor ejemplo, ¿no? De cómo venía lento. Totalmente. Y esa aceleración que es exponencial y que me gusta mucho visualizarlo, gráficamente, no creo que nada más porque sea yo ingeniero, pero sí es importante darse cuenta de que era así y ahora va a ser así. ¿En qué se parece esto y esto? En nada. Entonces, bueno, las tecnologías nos están cambiando todos los días, pues no nada más la actividad del día a día, los trabajos, los empleos. Totalmente. Para cambiar toda la industria. Pues eso es parte de lo que ahora hago con empresas y mis clientes ven hacia adelante de ¿y a qué me voy a dedicar? De que esto ya no tiene valor, ¿no? Y mañana ese es parte de lo que hacemos aquí. Pero justo, entonces, ¿para qué planificas hacer una empresa que va a quedar muy rápidamente obsoleta? Y la única manera de garantizar que en esta nueva curva, no la de así, porque se va a acabar, sino en la de así, en esta nueva curva tengas tu vigencia. Vas a tener que tener una responsabilidad social, vas a tener que tener un impacto social. ¿Qué es lo que está cambiando? Las tecnologías, pues nos están habilitando a todos.
Las tecnologías desde, pues aunque no fuera necesariamente una tecnología, pero el fuego, ¿no? El recrear el fuego a voluntad, la rueda, ¿no? Los picos y palas y los cuchillos y después las computadoras y así nos vamos. Todas estas tecnologías lo que hacen es empoderar al individuo, a la persona, no también a las instituciones, también a los gobiernos, pero esas siempre se han podido organizar aun cuando las tecnologías eran muy pobres. De hecho, la fuerza estaba en la congregación, en el colectivo, en la reunión de capitales, en la reunión de fuerza, de intelecto, ese era el poder de gobiernos y era el poder de industria. Y la tecnología también les ayudó, pero es innegable que ahora un ChatGPT a ti te puede resolver 25 cosas. Es innegable que tú puedes ya también tener, en algún momento tendremos nuestro huerto urbano, cada quien, y podremos ser autosuficientes en algunas cosas. Podremos reproducir nuestra propia agua, podremos reproducir nuestros propios recursos, ¿no? Hasta la explotación de minerales, si me apuras, de Claro, suelo abajito nuestro. Entonces, claro. bueno, basta ver, seguramente en este país y en muchos más estamos las colonias organizándonos en el chat. Sí. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tecnología nos hace ser independientes, tanto a organizarnos y poner nuestras reglas en una forma colectiva, sin necesidad de un gobierno, como también hacernos nuestros recursos propios sin necesidad de una industria. Si te fijas esa ecuación, lo que es individuos más empoderados significa que no tienen que voltear a ver a un gobierno, ni tampoco tienen que voltear a ver a una industria si no les sirven de algo. Claro. El que solo se sirve a sí mismo va a pasar de moda. Nadie lo va a querer. Vas a dejar de votar por él, eventualmente, ¿no? Vas a dejar de votar por ellos, vas a dejar de tenerlos como representativos. De hecho, existe un concepto que se llama democracia directa, que está basada en blockchain y es una cosa fenomenal. Esa es una opción. No me voy a meter en ese tema ahorita, pero para la industria es lo mismo. Entonces, dejas de comprar algo si no te está dando un beneficio a ti. Claro. Por lo tanto, ¿dónde están los espacios a futuro para poder ser productivo y emprender, además de que el mundo los necesita, en el beneficio colectivo? En pensar que lo que tú vas a hacer le va a traer bien a muchos. Y entonces sí, ya estás encarrilado para que la gente te apoye, para que te vuelvas masivo, escales rápido y generes entonces ganancias. Claro, totalmente. Inclusive, digo, ahorita, es decir, en lo que estabas platicando, yo me acordé de algunos ejemplos, ¿no? Es decir, digo, que pudieran seguir como en esta línea, ¿no? Que la innovación, digo, muchas veces también tiene que ver con, oye, sí, tecnología, muchas veces lo mencionaste, pero también, por ejemplo, dijiste la innovación en trabajos y cosas así. Por ejemplo, anteriormente, lo que hacían muchas empresas era publicarse un trabajo, como que te lo publicaban muy bien, ¿sabes? Y como que el perfil de puesto es tal, y entrabas y, oye, pues no es tan así, ¿no? Es decir, estaba como las expectativas muy altas y no resultó ser esto, ¿no? Yo te comparto, por ejemplo, el proceso que tenemos con nosotros en Punto Empresarios es convencer a las personas para que no acepten. Es decir, digo, ahora sí que te muestro el puesto y te muestro, oye, esto vas a entrar, pero posiblemente lo que ya esté, pues no vaya a funcionar. Entonces, es decir, no creas que va a estar todo roto, o sea, es decir, vas a tener dolores de cabeza, estrés, de que, oye, esto no funciona, hay que arreglar, ¿sabes? Y como que ciertas cosas yo te convenzo para que no aceptes. Claro, ahora sí que aceptas bajo tu propio riesgo, ¿no? Entonces, es lo que les decimos. Y claro, eso te pone en perspectiva como esto, digo, y es una pequeña innovación, quieras o no, de cultura y todo esto, que, oye, pues antiguamente, oye, querías el mejor trabajo, o sea, cuando en realidad no iba a ser, entonces, ¿para qué les vendes algo así, no? Digo, esto sería como un ejemplo de cómo se puede también la parte micro hacer, ¿no? Es decir, digo, parte de la parte macro. Claro, la transformación se está esperando en todo, en todo. Las empresas que ya existen tienen que renovarse por completo, pero inside out, ¿no? Desde las tripas hasta afuera. Productos y servicios, todo lo que hacen está en ese proceso de transformación. Pero también, claro, afuera de esas empresas, ni siquiera van a poder alcanzar esas empresas con la velocidad que está ocurriendo el cambio, generar la suficiente innovación al ritmo que se necesita. Entonces, la cantidad de emprendedores que se necesitan hoy en el mundo es gigante.
Y también hay que verlo de esta manera. El emprendimiento puede ser una cosa como organizar a los vecinos, porque esa empresa va a servir a una comunidad pequeña, pero le va a servir mejor que cualquier otra. Entonces, esas autonomías, provocar las autonomías de comunidades que sean digitales o que sean reales, también hay oportunidades ahí, de orden y de industria, ¿no? Sí. Claro que sí. Y totalmente, es decir, lo que tú decías, ¿no? Están empoderando al individuo. Digo, el otro día inclusive, yo estaba escuchando que era un podcast en inglés que decían que próximamente se espera como un unicornio o una billion company, pero de un solo individuo. Es decir, que regularmente tú cuando ves una corporación, oye, es de un grupo de gente, un grupo de personas, pero no. O sea, va a ser una persona haciendo todo, ¿sabes? Es decir, porque ya las herramientas va a haber como para crecer, o sea, de manera potencial, vaya, o incremental, ¿no? O sea, hacer todo eso. Sí, sin duda, sin duda. Para empresa para empresa, industria, o sea, para transformación y también para orden, también Claro. a gobernar. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, una persona, ¿no? Es decir, oye, yo tengo mi empresa o mi emprendimiento y todo esto, es decir, ¿cómo la cultura puede ayudarme? ¿Sabes? Es decir, como a tener éxito. Es decir, o sea, ¿cómo puedo aprovechar o subirme a esta ola? Que claro, que en realidad, digo, como yo lo veo, ya está subido, ¿no? Nomás a lo mejor, oye, te tienes que adaptar, ¿no? Porque, o sea, para allá vamos todos, ¿no? Sí. Pero, es decir, oye, pues yo tengo una empresa más o menos tradicional y todo esto, es decir, ¿cómo puedo hacer para sumarme? Es decir, ¿con qué empiezo? ¿Sabes? O por dónde empezaría, es decir, ver viendo qué cosas. Sí. Bueno, esa pregunta es también maravillosa porque creo que sí, cualquier emprendedor necesita tener siempre perspectiva a la vista. Y perspectiva significa estar viendo hacia adelante, no te sirve de mucho ver para atrás, porque aunque lo hayas aprendido así, ahora se trata más de atinarle al momento correcto, ¿no? De cuando venga al caso tu innovación, más que estar viendo para atrás a ver qué hiciste bien y qué hiciste mal. No, no. Aquí es más bien atínele usted y itere hasta que le pegue. Claro, claro. Pero la perspectiva me refiero a, tienes que tener en cuenta siempre el largo plazo, ver cómo se va a transformar la industria en el largo plazo, 5 años, 6 años, que es mucho ya hoy en día porque es difícil ver qué va a pasar, incluso a 3, pero tienes que tener una visión más o menos con esa longitud. Lo que sea es bueno, porque si no tienes eso en mente, la operación aquí en el corto plazo es como ir en una carretera sin luces, ¿no? Y así, y las luces nada más viendo aquí. Y si viene un barranco, no lo viste. Entonces, te vas a caer. Hay que tener algo de visión a largo plazo. Y hay que tener también en cuenta tendencias. Largo plazo, te digo, es algo que no necesaria, eso te lo da tecnologías. ¿Qué tecnologías vienen? ¿Hasta dónde vamos a cambiar las cosas? Hay que ver, escuchar, leer futurólogos para entender ese largo plazo. El mediano plazo, que ese puede ser, pues sí, en 2 años, quizá, ahí hay que ver tendencias. Y hay muchos reportes de tendencias gratis en línea que los puedes consultar. No necesariamente van a ser de lo que tú haces, pero sí te da una idea un poco de la masa de gente, cómo nos estamos moviendo, ¿no? ¿Qué nos interesa más? Que si le estamos apostando más a la nutrición, que si estamos mucho más en indulgencia, que si nos está preocupando esto de la edad, entonces ahora nos estamos cuidando más, que si ese tipo pues sí, como de tendencias masivas en comportamiento de consumo masivo. Claro, como de cultura de consumo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿tú cuál crees que serán las próximas grandes tendencias? ¿Sabes? Es decir, como en el marketing o de las grandes culturas de consumo. Es decir, ¿tú consideras algunas principales? Es decir, que tú obviamente ya has detectado, digo, posiblemente habrá más, ¿sabes? Es decir, o que todavía ni siquiera estén, pero tú que ellos dijiste, oye, lo que estoy trabajando yo detecto esto. Sí, mira, una de las grandes de este año es la feminización de la cultura. Desde feministas hasta todas las diferentes identidades femeninas que hay. Ahorita tengo mapeadas 11 y las estoy monitoreando cómo se mueven. Están todas en crecimiento, todas. Algunas mucho más aceleradas que otras. Y eso es muy bueno porque, pues claro, viene una compensación, un balance de donde veníamos hacia la sociedad que vamos a hacer en el futuro. Esa es una. Otra también es el apego a comunidades o la búsqueda y afianzamiento de unidad de comunidades
en una forma también más productiva. Es decir, que no nada más son tus vecinos para chismorrear, ahora esas comunidades, que pueden ser tus vecinos, pero también puede ser un grupo con el cual te reúnes pues, para hablar de chistes, ¿no? Empiezan a introducir elementos también de construcción de una nueva identidad, de nuevas ideologías, más progresistas, más evolutivas. Y eso, o sea, ese es otro fenómeno que está ocurriendo, incluso para trabajar, ¿no? Como Claro. vendo, y a ver, perdí un perrito, o sea, cosas que ayudan a la comunidad, sanan a la comunidad. Esa. Y otra cosa que también tenemos, bueno, eso y además apoyado con tecnología. Esas son dos, por ejemplo. Hay también algo con los temas de caída, por ejemplo, en alcohol y diversiones, entretenimiento, disfrute en formas totalmente nuevas, ¿no? Esa es otra tendencia importante. Experiencias también, estamos haciendo un shift de unas a otras. O sea, hay muchas tendencias de lo que está ocurriendo ahorita en mercados de consumo. Y ese es el mediano plazo y hay que tenerlo en cuenta porque un poco ahí es donde vas a activar, hacer tu planificación de marketing, de mercadeo, cómo vas a operar tu producto o tu marca, ¿no? Y si eres un B2B, pues también hay tendencias de industria, ¿no? Como Claro. última milla, o son otro tipo de tendencias, pero finalmente hay que también entender. Y luego está el corto plazo, que para mí es el más interesante, y es donde creo que se ganan las batallas para aquellos que estén emprendiendo con marcas. Marcas de consumo, claramente. Porque cuando hablas de tendencias a corto plazo, estás hablando de nuevas narrativas, nuevas estéticas, nuevos lenguajes, la memificación de conceptos evolutivos. Y justo el libro trata de eso, habla de cómo darle valor a tu marca. Fíjate, está pasando una cosa muy chistosa. Bueno, chistosa, quizá no, chistosa no es la palabra porque no le da mucha risa. Okay. Pero a mí me divierte ver que pues está claro que esto va a cambiar y como que no nos queremos dar cuenta de que este es el cambio del que estamos hablando, ¿no? Tenemos consumidores que pues estaban acostumbrados a que había incrementos de precio porque pues el año avanzaba. Pero bueno, desde hace años ya veíamos venir que las tecnologías no hacen más caros los productos y servicios. Las tecnologías hacen más accesibles los productos y servicios. Y la vida se está haciendo más accesible. Nadie que estemos aquí, ni escuchando, ni viendo, ni en el podcast, vivimos peor que nuestros padres y que nuestros abuelos. Vivimos todos mejor. Y si eso no es suficiente indicador de que la vida está mejorando, entonces ya no sé cómo más explicarlo. Porque también en el día a día salimos más a restaurantes, vamos más a conciertos, nos vamos más de viaje, ¿no? O sea, ve los vuelos, cómo están, ve el incremento en ventas, Claro. viajes, la saturación del turismo. O sea, los indicadores no son falsos. Entonces, no es un tema de que no tenga tanto dinero. El tema es que hay cosas que están perdiendo valor y el dinero se está cambiando de destino. Entonces, si tú eres una marca de consumo y tú estabas acostumbrado a hacer un incremento de precios y tu volumen llegaba de todos modos, pues el año pasado ya no les pasó. El año pasado subieron precios y los volúmenes ya no llegan. Y eso, pues es el principio del fin, porque las tecnologías están aquí para hacer más accesibles las cosas y esa ecuación tiene que entrar dentro de la industria. Los productos tienen que costar menos, pero ¿cuándo hemos visto que salimos de compras y las cosas cuestan menos? Generalmente pasa así cuando llega una nueva marca. Claro. O cuando ya van a salir a algo, ¿no? Claro. Sí, lo que se abandonó, pero no, te lo pongo de otra forma. Cuando nació Zara, por ejemplo, ¿qué te trajo? La misma moda, última moda, ultra barata. Claro. ¿Qué pasa? Entonces, ese es el tipo de disrupciones que además de estas me aventé varias en mi vida profesional y me encantaba hacer eso porque rompes el mercado a la mitad.
¿no? Que tú das mejores productos y servicios a la mitad de precio. Págate, tienes una entrada inmediata. Claro. Y eso es lo que la tecnología te permite hacer hoy en día. Entonces, una marca, pues tiene que tener eso en cuenta, porque si no sabes crecer tu valor, la diferencia que el consumidor percibe ya no justifica que te compren a ti. Entonces, sí, hay una ecuación ahí que se tienen que plantear pues las marcas más establecidas en cómo le voy a hacer para costar menos. Porque no sé, o sea, y tenemos que pasar al mismo pensamiento de un emprendedor. ¿Cómo lo hago? Lo más barato posible. Y es una mentalidad diferente. Entonces, es ese corto plazo, la mitad de la ecuación yo creo que está en eso. ¿Cómo lo mejoro? Lo hago más barato, lo hago más accesible, te lo pongo más cercano. O sea, la tecnología me permite todo eso y más. Ahí tampoco te puedes quedar corto. Tienes que soñar alto. Tienes que ponerte realmente, pues si la tecnología no existe, me busco quién está desarrollando porque quiero ser el primero en tenerlo. Y si no es así, entonces, ¿de qué otra manera le puedo dar la vuelta para que lo pueda yo lograr? Esas son las oportunidades. Claro, y una pregunta, ¿hay alguna metodología específica, ¿sabes? Que se puede utilizar para, o sea, asegurar como cierta relevancia? Totalmente, es la que está en el libro. Buenísimo. Entonces, ya la sabe, ¿no? Ok, buenísimo. Sí, hay que esperar al libro que ya va a salir, sale yo creo que en junio, me dijo la casa editorial. Pero te la resumo, o sea, tú tienes una perspectiva de largo plazo, una de mediano plazo y una de corto plazo. Haces primero la de largo, luego y decides tu ruta de crecimiento. Haces la de mediano. Entiendes entonces las tendencias de cada año, que vas a hacer este año y el siguiente, y desarrollas le llaman el pipeline, ¿no? Como tu producto de aquí, el producto de acá, el que vas a lanzar acá y así, tu pipeline de productos, servicios, lo que vas a tener durante este año y el siguiente. Y también un poco tu plan de marketing, ¿no? Y cómo te vas a promocionar y cómo lo vas a hacer. Y en el corto plazo, lo que tú vas a estar monitoreando van a ser, bueno, acá se ven tecnologías y en el largo plazo se ven tecnologías. En estos dos se ven tecnologías. Aquí en el corto ya no ves tecnologías. Aquí en el corto estás viendo cómo se mueve tu consumidor. Entonces, aquí es donde ves la memética, aquí es donde ves la cultura, aquí es donde ves qué le está doliendo. Son los insights también de antes, pero la propuesta que estamos haciendo es, mira, te lo voy a resumir. El libro se trata de corto paréntesis, porque ahorita continúo, me salté este punto que es importantísimo. Las marcas siempre han moldeado cultura. Las marcas nos han dicho qué es ser guapo, feo, exitoso, infeliz, qué es, cómo se desayuna, hay que vivir en pareja, cómo se hacen buenos amigos. Todo nos han dicho. Claro. ¿Cuáles son los buenos regalos de Navidad, no? Sí, claro. No, ¿cómo Claro, se claro. celebra la Navidad? Claro. Todo. Y sin embargo, hoy el mundo en el que estamos viviendo es un mundo en el que pues hay diferencias que nos dividen, donde hay odios, donde hay polarizaciones, donde nos contestamos majaderos, donde no sabemos necesariamente convivir y en paz. Pareciera que es una batalla campal por ver quién llega arriba y dejar a todos los demás atrás. Y esa cultura también nos la han enseñado Entonces, hoy, en ese antes, esa era la manera. En este ahora, no se puede ser así. Y resulta que las generaciones más jóvenes se dan perfecto cuenta. Ahorita llego a eso. Pero finalmente, hoy en día las marcas se tienen que hacer responsables de a dónde va la cultura. Porque si no lo hacen con responsabilidad, vamos a acabar en un muy mal lugar. Muy mal lugar. No va a ser el GPT el que acabe con nosotros, va a ser alguna persona con muy poca cabeza y una cultura muy, muy chueca, como para tomar la potencia de tecnologías y destruir, ¿no? Y echarse al vecino y acabar con la humanidad. Entonces, no podemos dejar que la cultura se vaya así. Es momento que las marcas tomen responsabilidad y lo hagan de una forma responsable. Entonces, Generación Z ya nació sabiendo esto.
generación Z ya algo aquí adentro no le permite o no le hace sentir cómodo entrando al sistema, porque el sistema no va a una buena dirección, no se ve que vaya a un buen lugar. La generación Z entiende, está más interconectada, vive mucho más pues sí, como en enjambres, más que en esta línea jerárquica, ¿no? Ustedes viven un poco más sabiendo que si no están bien todos, no va a estar bien nadie. Y entienden la importancia de las comunidades, entienden la importancia también de poder resolver en colectivo. Entonces, esta disyuntiva que existe, pues no aceptan marcas así nada más porque sí. Te pueden no ignorar, ¿no? Ni voltear a ver, o te pueden cancelar. Y se habla mucho de una generación de cristal. Yo no creo que sea una generación de cristal, no creo que sea una generación frágil en ninguna forma. Creo que es una generación preparada para una cosa que no está lista en el planeta. Y esa generación, pues a las marcas no las van a tratar bien si no toman esa responsabilidad. Al contrario, y como casos de éxito, te puedo hablar de varias marcas con las que hemos trabajado y esas marcas se han vuelto relevantes, significativas, las quieren, las buscan, las compran, porque esas marcas toman responsabilidad sobre la cultura que están inyectando socialmente. Porque hablan de nuevos valores, porque hablan de diversidad, hablan de inclusión, porque hablan de comunidad, porque hablan de no te quedes atrás, piénsalo así, ¿no? Porque son más femeninos en la forma en la que abordan a la sociedad, porque rompen con cánones de antes. Entonces, esa cultura de la que venimos y que necesita ser reconfigurada toda ella, ese odio, esa polarización, esas distinciones, esas jerarquías, eso todo tiene que ser sanado, todo. Y pues las marcas son las que tienen que hacer. Entonces nos tienen que presentar cuál es la nueva cara de luz, nos tienen que presentar cuál es la nueva forma de ser exitoso, cuál es la nueva familia. Nos tienen que hablar de este mundo evolucionado, porque cuando lo hacen, entonces innegablemente la generación Z se va a sentir atraída. O sea, es como natural. Y se vuelven entonces sí magnéticas y atractivas y entonces ven, ¿no? Y esa es la operación de cultura en el corto plazo que te hace relevante. La metodología, bueno, pues son una serie de cosas, no hay que hacer mood boards y hay que entender dónde están las tribus ahora y luego medirle. O sea, son una serie de pasos que hacemos acá, pero una cosa sencilla, la verdad, pero sí es un poco entender cómo puedes, en la forma más simple que lo puedo decir, cómo puedes ayudar a curar, aliviar la cultura. Y tienes que pensar esos puntos que le duelen a tu consumidor, a tu mercado. Ahí está, es eso. Claro. Y la realidad es que no solamente es como una estrategia de marca, ¿no? De marketing, sino que en realidad permee, ¿no? Es decir, en la cultura interna de la empresa, ¿no? En cómo hacer las cosas. Es decir, ¿podrías compartirme, por ejemplo, algún ejemplo en específico, es decir, para darnos como más idea de, oye, qué estaba haciendo, qué hizo y cómo le funcionó? Sí, claro, mira, te pongo el ejemplo quizá de más años. Smirnoff fue una marca que, bueno, a mí me tocó empezar a verla por ahí del 2016. Y no recuerdo si 2016, 2017, 2018, por ahí, ya estaba el lanzamiento de Smirnoff Tamarind. Yo recuerdo haber platicado con consumidor y el consumidor te decía, pues se confundía, no sabía cuál era Smirnoff, cuál era Oso Negro, no los tenían no había una muy buena reputación, ¿no? No, esas cosas yo creo que por alguien decía, te dejan ciego, no sé, algo ahí. Pero no era una marca para nada relevante. Y pasó el tiempo y empezamos a darle un seguimiento más de cultura a los segmentos. Finalmente, ya por ahí del 2019, creo que empezamos a meterle a la marca un poco de este diálogo. Y recuerdo que ni siquiera eran campañas de mucha lana, no. El emprendimiento funciona muy bien cuando te metes a los canales de la población donde está sucediendo la cultura.
Y se hizo un evento ahí en Satélite, hay un lugar que está como abandonado, ni siquiera era bueno, ahorita no sé qué sea de ese lugar, como palacio arriba como de un cerro, y abandonado. Y el lugar se adecuó un poco, tampoco creas que un gran presupuesto, pero se adecuó para una fiesta. Y entonces se invitó, y se invitaron a toda la comunidad LGBT+, se invitaron, bueno, como a varias personas así, se invitó también a algunas drags, y aquello fue una cosa espectacular, divertida, muy en la onda de diversidad. Yo creo que la generación de ahí empezó como a burbujear junto con una idea de que Smirnoff había entendido a la generación. Y no nada más eso, también ya con la publicidad, con las publicaciones y tal que empezamos a hacer, pues la marca empezó a ganar un poco la voz de diversidad. La marca hablaba de cosas maravillosas como no te lo voy a explicar. Me acuerdo que hubo una frase que utilizaban mucho al respecto, y después ya le metieron presupuesto y entró Maluma y entró La Pichota, ¿no? Y entraron como grandes celebridades, pero la marca, a partir de estas inyecciones, si quieres tú, de poco dinero, pero muy efectivas culturalmente, abriendo camino con un discurso de diversidad e inclusión, me queda clarísimo que se convirtió en la marca número 1 favorita de la generación. En 18 años a 24 años, número 1 sostenido por mucho tiempo. Y el resultado es ese, o sea, cuando tú le das a la gente joven, tú les ayudas a mejorar su mundo, a que el mundo entienda un poco cómo tiene que ser, ¿no? Y cómo quieren ser ellos, desdiciendo y haciendo a un lado lo viejo, lo obsoleto, lo que estorba. Ahí es donde los vas a tener para ti. Claro, y aquí voy a hacer un paréntesis, digo, para las personas que no saben qué es Smirnoff, ¿sabes? Es decir, es una marca de vodka, ¿no? Digo, para las personas a lo mejor que los ven de otros países que no están, ¿sabes? Es decir, digo, que no sé en qué tanta tenga presencia, ¿sabes? Es decir, en países hispanohablantes. Entonces, digo, por ahí es una marca como de vodka, ¿no? Entonces, ellos optaron por esta medida. Sí. Y de la misma manera, el orgullo sobre México, el orgullo sobre las feminidades, los orgullos sobre estas... Claro, puedes hablar de minorías en muchas diferentes formas, pero también podrías hablar incluso lo que tú mencionabas, intraorganización, dentro de una empresa. Es mucho más fácil en un emprendimiento porque pues los pocos que sean vibran el espíritu de quienes fundaron. O sea, y esa necesidad que ya te llevó en tu sueño a pensar cómo vas a ayudar a gente, es el mismo principio que te estoy diciendo se instala en una marca. Es exactamente lo mismo, ¿no? Estamos viendo de qué manera vamos a mejorar el mundo, pues ni modo que no te entusiasme participar en una cosa así. O sea, Claro, ahora es lo que tú dices, ¿no? Es decir, puede que a lo mejor no te llame tanto la atención cierto tema, ¿no? Como la inclusión, que te llame más a lo mejor el tema del cambio climático, te llame más es decir, no necesariamente tienes que hacer todo, ¿no? Es decir, tienes que uno que verdaderamente tú lo sientes, ¿no? Digo, al final de cuentas, si eres a lo mejor una pyme, una startup, ¿sabes? Es decir, pues tienen recursos limitados, ¿no? Es decir, ¿qué consejos específicos les podemos dar para construir y mantener como esa relevancia sin un gran presupuesto? ¿Sabes? Es decir, al final de cuentas es como acciones pequeñas que ellos pueden hacer, ¿no? acciones pequeñas hay millones. Mira, por ejemplo, también los estándares de belleza. Esa es una grande que hay que romper, ¿no? Esa es una grande que hay que reconfigurar. ¿Qué es guapo? ¿Qué es guapa? ¿Qué es guape? O sea, cualquiera. Hay que volver a ponerlo, hay que volver a plantearlo. Si estás en belleza, te doy ejemplos. Si estás en belleza, juntas una pequeña comunidad y activas. Si estás en cervezas, juntas una pequeña comunidad y activas. Si estás en alcohol, ya te dije, juntaron una pequeña comunidad y activaron y activan y todo el tiempo están activando. Entonces, esos son los presupuestos chiquitos. Claro que vas a tener que gastar algo, pero no tienes que irte a lo grande de inmediato. Va a correr como hilo de media en el momento que la gente se enamore también de lo que estás haciendo, porque lo van a replicar, lo van a reproducir en otros lugares, mientras tú tengas a esta gente
convencida de que lo que estás diciendo, esta nueva cultura que traes tú, es contagiosa y vale la pena contagiar, ¿no? Claro, y justo de esto, es decir, de todo lo que hablas, me quedé pensando, ¿hay alguna, por ejemplo, medición de impacto o retorno de inversión? O sea, es decir, de las estrategias que hagamos implementarlas, es decir, hay como una herramienta, un indicador donde podamos ver esto, es decir, reflejado como que, ok, a ver, regularmente yo estoy así, voy a hacer estas cosas y voy a verlo ahí en qué, ¿sabes? O tú indicadores que crees que pueden ser importantes. Claro, mira, ahorita existen varios indicadores de salud de marca. Lamentablemente son muy caros. Hay algunos de empresas, ¿por qué? Porque son globales y porque tienen ya como los estándares globales también hechos. Kantar es uno de los proveedores de indicadores de salud de marca. Pero estamos sacando otros nosotros. Estamos sacando otros que están más relacionados con el impacto final que tiene el consumidor de su apreciación, basado en todo lo que te estoy diciendo. Entonces, no son una batería de atributos que consideramos que son los que le dan valor a la marca, no, son una batería de atributos que el consumidor de cierto tipo considera que son valiosos en tu marca y también en su mercado. Son mucho más baratos y son para que los puedas estar haciendo constantemente, ¿no? Y le llamamos liderazgo cultural, vigencia y liderazgo cultural. Son dos de los indicadores y otro es el de potencia cultural también, que ese tiene que ver con qué tan magnético y replicable eres. Claro, claro. Y ahora, es decir, digo, porque esto es como que lo que se tiene que hacer, ¿no? Ahora, a la hora de hacerlo, ¿cuáles son los errores comunes? Es decir, ¿cuáles son los errores más comunes que ves tú en las empresas que cuando van intentando, pues, renovar a lo mejor su marca o entrar en nuevos mercados? Es decir, o sea, ¿qué errores regularmente cometen? Sí, pues para nosotros evitárnoslos, ¿no? Es decir, como para implementarlos bien. Uno de los errores más comunes, a mí me toca trabajar más con empresas de las grandotas, es que hay mucha gente en el camino de la decisión. Entonces, esto es también lo que se hacía antes y lo que se hace ahora también es diferente. Ahora el recurso tiempo es crucial, y antes no lo era. Entonces, antes te podías dar el lujo de hacer una investigación de mercados, llegabas con los resultados, ¿no? Como yo le decía a mi cliente, aquí están tus resultados y que te vaya muy bien. Y un día dije, ya no los puedes usar. Ya la velocidad empezaba a importar. Hoy en día tienes resultados y tienes que activar en el momento. O sea, bueno, este fin de semana entonces ya no nos vamos a este lugar, nos vamos a este otro, porque la gente ya se movió, ¿no? Y ya no lo vamos a decir así, lo vamos a decir hasta, porque esta creencia tampoco es la buena. O sea, el meme ya avanzó, ese ya se hizo viejo, ahora tenemos que usar este otro. Y de la misma manera, pues la velocidad es una gran herramienta a favor o en contra. Si tú dejas que el proceso vaya pidiendo autorización al de arriba y al de arriba y al de no, pues no, ya no llegaste. Ese es uno. Y creo que otro error muy importante, y este tiene que ver, yo creo que un poquito más con la credibilidad del cambio de una herramienta a otra. Cuando tú tienes estándares globales, también quieres tener lineamientos globales. Y la cultura no es global, no opera en el día a día, no opera globalmente, no es igual. O sea, cada comunidad, incluso dentro de un segmento, te puede decir, hay muchas generaciones Z. Yo no puedo agarrar a todos los chicos Latinoamérica de 18 a 24 años y decir que están en el mismo lugar. No hay manera, ni siquiera en un solo país. Tengo que subdividir para entender que algunos creen más en esto, otros están más acá y así. Y tengo que tomar decisiones sobre ese segmento que yo quiero reclutar. Y voy a tener, así como dije, voy a activar en esta plaza, en este centro comercial, voy a activar en este restaurante, voy a apuntarme en este punto, locación dentro de la ciudad, pues tienes que pensar que ahí es donde vas a reclutar a tu segmento, pero al momento de trasladarlo a otra ciudad o a otra plaza, eso ya no va a ser igual. Hay que también entender bien la cultura local, cómo opera. Entonces,
no se vale el one size fits all porque cultura no es así, cultura es líquida. Entonces hay que agarrar bien la onda de cómo está, en dónde vas a estar. Y para eso, pues, claro, o sea, no es que uno se las sepa absolutamente todas, no. Hay que estar en el lugar, hay que tener la inmersión en el lugar y ahí, como lo estás viendo, es un poco como la cuerda, ¿no? Ahí voy, vámonos. Y ahí entra. No se tiene que ser perfecto. Claro. Mis socios de The Brand Gym me gustaba mucho cuando decían, no need to polish the pyramid, ¿no? Ya la pirámide ya tiene pico, ya deja de sacarle filo, ya. O sea, así va. Y lo dije también hace rato, o sea, aquí éntrale maestro y iteramos hasta que le demos, porque si estás esperando el momento perfecto, no va a llegar. Hay que entrar. Claro, es decir, digo, y yo tengo muchas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya hasta las grandes marcas, es decir, ya están tropicalizando, ¿no? Es decir, antes vendías, por ejemplo, una hamburguesa McDonald's y en todo el mundo la venden igual, ¿no? Que sí hay ciertos productos que sí, pero por ejemplo, hasta Domino's en el norte tienen diferentes pizzas, o tienen la pizza norteña que acá, pues en el centro o sur, pues no hay, ¿no? Es decir, hay diferentes como cosas. Y ahorita se me vino el ejemplo, ¿vale? Que tú ya me dirás como tu punto de vista, tu opinión, ¿vale? Quiero contrastar. Coinbase, hace ya algunos meses se volvió viral un poco de cancelar, ¿no? Es decir, cancelar un poco a Coinbase por una declaración que hizo el founder, que prácticamente lo que le pedían era como que pasó el mes LGTB, pasó el mes de las feministas, ¿no? O sea, como que muchos movimientos y le decían a Coinbase, oye, pronúnciate a favor de esto, pronúnciate a favor de tal, 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 como que le decían, o sea, ya prácticamente muchos internamente empleados como que le exigían que se pronunciaran a favor de estos movimientos, ¿no? Y Coinbase, es decir, o el fundador, toma la decisión de decir, nosotros estamos impulsando eh, las criptomonedas, blockchain. Esta es nuestra misión y nuestra filosofía. Es decir, como que se engancharon muy en eso y dijeron, todas las demás causas están bien, pero nosotros no nos vamos a meter en ninguna causa que no sea relacionada con criptomonedas. Entonces, claro, eso muchos, o sea, les hizo como salirse porque eso lo mandó como ese correo electrónico a todos los empleados y pues muchos sí se salieron, ¿no? Pero también quieras o no, muchos les hizo sentido que están en eso de blockchain y que creen que se puede hacer un cambio, o sea, se metieron con ellos. Entonces, es decir, ¿tú qué ves mejor? Es decir, como apostarle a, oye, pues porque está, oye, si nosotros nos pronunciamos a favor de esto y de esto también y de esto también, ¿sabes? Si sé como mucho, oye, o específicamente lo mío es esto y no me voy a meter en lo demás, o también se vale o depende. Es decir, ¿tú cómo lo ves como en estos casos? Pues depende a quién te dirija. Otra vez, depende a quién te dirija. Si tú lo que quieres es reclutar a gente joven, esa gente joven, y cada vez más, no nada más gente joven, también hoy yo también necesito saber que alguien está haciendo algo al respecto. Pero me importa menos quizá, ¿no? Porque no engancho. Si quieres reclutar gente joven, tienes que mojar. Perdón la expresión. Tienes que echarte al agua, no puedes quedarte afuera. Y lo tienes que hacer con responsabilidad. Ahora, la forma de hacerlo cuenta más quizá que el hacerlo en sí mismo. Las formas son todo. Hay la humanidad va a pasar por muchas conversaciones difíciles. Entre generaciones estamos teniendo muchas conversaciones difíciles. En matrimonios, hombres y mujeres, estamos teniendo muchas conversaciones difíciles porque era el mundo uno y necesitamos que sea otro. Entonces, todos tenemos que hablarlo, todos tenemos que ponerlo en la mesa, pero hay que hacerlo con la forma correcta, con el respeto correcto, ¿no? Y claro, proponiendo el cambio. Lo hizo también Nike. Nike 2018, ¿te acuerdas tú que Colin Kaepernick se arrodilló cuando Black Lives Matter? Se arrodilló. Ok, ¿cierto? Imagínate el tamaño de esa decisión, porque, pues, ¿quién lo eliminó? Trump lo sacó, ¿no? Trump dijo, te arrodillaste, es una falta de respeto, tú no juegas en la NFL a partir de ahora. Y lo sacaron. ¿Y Nike qué dijo? Nike dijo, oye, pues tengo la mitad del país, porque la mitad del país y semejante país, ¿no? Había votado por Trump. La mitad del país a favor de que se salga, la otra mitad del país en contra. ¿Qué hago? ¿Le entro o no le entro? Generación Z, ¿de qué lado estaba? Generación, los jóvenes, a favor, ¿no? Al menos la mayoría. Entonces, pues Nike con todo y le entró. Y entonces la campaña con Colin Kaepernick y
el número, o sea, creo que rebasaron los 36 millones de dólares creo, no sé, en un periodo muy pequeño de crecimiento en ventas, solo por haber hecho eso. Entonces, no, claro que a favor, siempre a favor. Si tu segmento, pues, son gente de mi edad, pues a lo mejor igual y no. Mira, yo me siento en una mesa con mis compañeros de la universidad y les molesta que les diga que hablemos del lenguaje inclusivo, les molesta que les diga, no vuelvas a decir vieja, yo no soy vieja, ¿no? Pero bueno, porque ya me conocen, me quieren mucho, no dicen más. La realidad es que sí, o sea, claro que pisas callos, pero tenemos que tener las conversaciones. No se pueden obviar las conversaciones. Y las marcas más valientes en este momento son las que van a ganar más. Entonces, Claro, es lo que dices, como ver el riesgo, ¿no? Es decir, al final de cuentas, si le estás apostando a largo plazo, es decir, claro, vas a tener algunos detractores, ¿no? Pero como todo, es decir, y ahorita inclusive compartiendo lo que me decías al inicio, es decir, que ahorita es muy polarizado, ¿no? Es decir, ahora sí como que, oye, o eres o no eres, ¿no? Es decir, como que eres como de un bando del otro. Ahorita sí como que si tú ves que una marca no va a tener tanta relevancia si no se pronuncia en alguna de estas, ¿no? Es decir, como que marcas tibias o que, oye, yo no digo nada, yo quiero pasar como percibido. Si tú consideras que esa estrategia está mal hecha porque no consideras como, o sea, no agarra como seguidores fieles, por así decirlo, a la marca, ¿no? Es decir, que no solo te compren, sino que también te defiendan, ¿no? Que vemos también gente que defiende marcas por esto social, ¿no? Que dices, y claro, también tendrá sus detractores, pero a lo mejor comercialmente les venga mejor tener el otro público. totalmente. Y ahí es donde está la responsabilidad de las marcas. Hoy quizá no es tan obvio, pero cuando digo que hoy las marcas se tienen que hacer responsables de a dónde dirigen la cultura, híjole, lo digo de verdad con muchas ganas. Es oportunidad y es obligación. No pueden verlo como una de las dos. Te toca hacerlo, pero ¿qué crees? Si lo haces y te atreves a hacerlo y lo haces bien, vas a ganar, te vas a hacer relevante. Ese hueco de valor que te tocó vivir el año pasado se va a cerrar. Vas a valer la pena. La gente no va a voltear a ver tu precio. Entonces, ¿por qué? Pues porque importas, porque eres parte de ellos, porque les das una identidad, se alimentan. Su propia identidad la alimentan de ti. Entonces, ese es el tipo de marcas que se necesita tener a futuro y ese es el tipo de liderazgo que tienen que tener. Entonces, sin duda, sí le tienen que entrar. Y si trabajas, por ejemplo, con bancos, pues hasta los bancos te diría yo que ¿no? Bueno, Coinbase y todos sus secuaces, yo creo que claro que quieren los capitales de edades más senior, pero pues su principal entrada a futuro van a ser esos jóvenes. Claro. Sí. Entonces, todo ese es un cambio como generacional, ¿no? O es lo que tú dices, ¿no? Como que o sea, la atención del mundo antes era en otra cosa, ahora está en esto, ¿no? Es decir, porque de alguna manera, es decir, estas personas que piensan eso tienen que incluirse al mercado y de repente, pues ellos resulta que no van a ser un mercado chico, sino que ya es mayoría. ¿Sabes? Es decir, como que esos cambios y tú dices, oye, te va a costar trabajo adaptarte o lo que tú quieras, pero oye, así es, no es esto. Yes, así es. Y mira, de verdad que es un enorme momento para que un emprendedor pueda entrar y se meta y gane un espacio ahí, porque las marcas, las marcotas, de aquí a que aprueben el presupuesto, de aquí a que se convenzan de que van a tener que mojarse, de aquí a que van a tener que poner un diálogo así de ácido en el mercado, va a pasar un rato. Así que un emprendedor perfectamente bien puede llegar a poner ese diálogo de ya y ganar masivamente, escalar rápidamente hoy. Claro. Sí, por esto es lo mismo, ¿no? Es decir, digo, inclusive siempre lo comentamos nosotros que las grandes marcas para nosotros son como si fuera un dinosaurio, un pie grande, ¿no? Que se mueve, pero lento. Claro, es decir, se mueve a su ritmo, que sí es firme, lo que tú quieras, pero es lento. Entonces tú puedes ir, es decir, rapidísimo, cambiando, moviendo, y quieras o no, te puedes hacer muy grande aprovechando las ventajas que el grande, por así decirlo, la empresa no tiene la infraestructura para hacerlo, es decir, porque también no pueden ser cambios de la noche a la mañana siempre. ¿Sabes? Es decir, y un emprendedor, sí, de repente vio que esto no funciona y pues haces mañana otra cosa, oye, pues mañana otra y mañana otra, como pececito, ¿no? Digo, y esa ventaja la podemos aprovechar muchísimo, no solamente si para ganar espacios. Entonces, si el mismo mercado, inclusive creo que a donde va la conversación es que
O sea, hay espacio en el mercado, no únicamente que te tienes que tú abrir paso a este mercado. Y claro, o sea, en el mercado hay muchas personas que, vaya, puedes fielmente seguirte, comprar tus productos o servicios por lo que tú crees en la cultura, ¿no? Es decir, por cómo haces las cosas. Sí, exactamente, exactamente. Pues estamos en un momento de héroes, de marcas heroicas. Y de verdad es que si no lo hacemos así, pues sí, en serio, nos vamos a buen lugar. No está Claro. bueno. Te iba a preguntar, ¿tienes en la mira a lo mejor alguna marca que dijo, ¿sabes qué? Yo esto no lo voy a hacer, ¿sabes? Y si no lo pienso hacer y ahí ya no ha existido o más o menos ya haya quebrado, o más o menos tienes algunos ejemplos para decir, oye, pues mira, ve este ejemplo, ¿no? Es decir, En torno a la cultura, ¿no? Porque si no, nos vamos al caso de Kodak, que dio claro. cámara digital y dijo, no, que vaya momento. Sí, sí, No, sí. a nivel cultural, mira, sí, claro, bueno, no es que se hayan hundido del todo, pero pues han sido canceladas, ¿no? Y les ha ido muy, muy mal. Creo que fue Panam que utilizó las frases de mujeres, eh, frases de mujeres que decían, no recuerdo muy bien el caso, y creo que la marca fue Panam. En un muro en México se pusieron frases, se escribieron varias frases de reclamo. El violador eres tú, ¿no? Como en esta tónica de reclamo social. em, Muchas diferentes. Y la marca no omite cuál dije, porque capaz que no era esa y no me la quiero empinar. Pero sí, marca lo dijo, utilizó esas frases y las puso en el tenis, un tenis rosa. Los tuvo que retirar del mercado. ¿Tú cómo crees que le fue? Sabes que, bueno, para mí es como lógico, pero ¿cómo no se le ocurrió a la cabeza de esa marca? Tú no puedes utilizar las frases de la gente, los reclamos, menos una cosa tan dolorosa como eso, para hacerte publicidad y ganar dinero tú. Claro, porque no fue el movimiento de ellos, ¿no? Es decir, se está apropiando como de un... Claro, claro, claro. Para ganar dinero tú. O sea, el único pecado aquí que una generación nueva puede ver en un industrial, en una marca, es que sean grandotes, existan, generen utilidades y no regresen. Ya no hace sentido. O sea, tu función es estar aquí para ayudar. Si no nada más no ayudas, sino encima me usas para ganar más dinero, cancelado. O sea, cancelado por todos lados, por todos lados. Y sí es o sea, vaya, hay formas de decir. Sí, justo estaba viendo y sí es Panamá, y sí el que hizo esto, digo, sí pueden ver y sí, canceladísimos, o sea, es decir, ya vi como la publicidad que hicieron y claro, como pintados en sus tenis y claro, como que fue contraproducente, ¿no? Es decir, Por supuesto, por supuesto. El principio es ese. Tú no, o sea, el principio es, si estás aquí y ganas dinero, ¿cómo me estás ayudando a cambiar el mundo? ¿Cómo me estás ayudando a hacerlo sostenible, a que vivamos mejor, a que yo pueda aportar más valor también a mi comunidad, a que yo también pueda decir cosas que nos ayuden a progresar, a evolucionar? Yo creo que tú lo has sentido y toda la audiencia, toda tu audiencia, seguramente lo hemos sentido todos. Nuestro valor, ¿por qué valemos? O sea, reflexionan un segundo. ¿Por qué estoy aquí en la tierra y qué es lo que me hace sentir que yo valgo la pena? ¿Qué me da valor? El que pueda tener impacto en otros, el que pueda servir, el que me volteen a ver y digan, qué buena onda que vino porque algo me deja esta persona. Y eso es cultura. Eso que tú vas dejando. No es que, mira que no sé, ¿qué te digo? Es un dios, ¿no? Aquí está. claro. No es eso, no es eso. Es que tu lenguaje o cómo te vistes o tus ideas o algo de esa persona le quieres agarrar y lo quieres para ti. Eso es lo que queremos todos ser. ¿De dónde se va a alimentar esa persona que quiere ser valiosa? ¿De dónde? Claro, justo me llama, es decir, la atención, varios casos de empresas, es decir, con más tradicionales que llegaban
Y yo les decía, oye, ¿cuál es el ritmo, no? Como la cultura empresarial que tienen. Ah, sí, fíjate que nuestra cultura, ahí está, ¿no? Y colgar una pared con los valores de, somos bien responsables, somos honestos, es decir, pero nadie los pela, ¿no? O sea, y nadie los vive y claro, pues la cultura es no pelar tus valores, ¿no? Es decir, eso era la cultura, no lo que el dueño quería como imponer o hacer, como que, oye, esto es imaginativo, sino la cultura es lo que se hace día a día, lo que piensa, lo que siente la gente, ¿no? Que conforma tu empresa. Exacto, exacto. Es como nos vemos, lo que vemos en el mundo, cómo interpretamos. Son todas esta serie de creencias y toda esa serie de acciones, esas dos cubetas. Y si tú quieres progresar en tu cultura, tú quieres aprenderlo de algún lado para contagiarlo a otro. Y ese es el papel de las marcas. Entonces, cuando las marcas hacen eso, porque siempre lo han hecho, ahora lo tienen que hacer con responsabilidad. Y no pueden seguir alimentando corrientes de pensamiento y creencias y acciones que discriminan, que dividen, que no pueden, no es sostenible. Y la generación Z, además, te va a castigar por hacerlo, si es que sigues en esa ruta. Y más vale que lo hagan rápido. Claro, claro. Y, por ejemplo, la gente que quisiera indagar, ¿no? Que es la primera vez que escucha como, oye, esto la cultura, porque no lo considera tan relevante, ¿no? Sino relevante, oye, es vender, es tener la mejor estrategia para la venta, ¿sabes? Sí, como este tipo de cosas, digo, aparte que creo que tu libro se estrena en junio, ¿no? Es decir, cómo construir el valor de tu marca se estrena en junio, que será tu libro, es decir, que también digo, cuando esté el podcast subido, después si sale tu libro, nosotros ponemos ahí enlaces para que lo puedan adquirir si quieren, digo, no sé si va a estar digitalmente o también de manera... De todas formas, de todas formas. Genial. Es decir, aparte del libro, ¿sabes? Es decir, de tu libro en especial, ¿hay algunos otros recursos donde pudieran indagar? Es decir, ¿qué le recomiendas? ¿Algún libro, alguna lectura, algún blog o cómo investigar, algunos videos? Mira, hacemos en vivo. Yo digo, síganos en las redes sociales. Pueden entrar a cualquiera de las redes sociales desde la página de Bigfoot, es www.bigfoot.com.mx y es el HTTP, ¿no? Sí, bueno. Claro, sí. .com.mx y desde ahí nos pueden seguir en redes sociales, LinkedIn, todas. Y porque lo que estamos haciendo es estamos dando estos cursos gratis. Personalmente, como ya me habrás podido escuchar, me apasiona el tema, pero más que eso, tengo mucha prisa porque ese cambio cultural se dé. Tengo mucha prisa porque siento que además Latinoamérica, los corazones de este lado del mundo, tenemos suficiente candor y elementos identitarios que tendrían que rescatarse en contra del odio, en contra de la polarización, en contra de... Porque sabemos ser hermanos, sabemos ser solidarios, o sea, hay muchas cosas que se pueden rescatar de nuestra identidad. Entonces yo creo que estas culturas somos caldo de cultivo y además estamos de moda, ¿no? Somos caldo de cultivo para que a través de las marcas esto pueda también tomar olas más grandes y podamos contagiar al mundo de un poquito más de humanidad en la cultura global. Entonces, como labor personal, yo estoy en ese propósito y estamos dando en Bigfoot, aquí en las oficinas, estamos dando como unos talleres en donde hablamos de generación Z y de estas nuevas formas en las que ellos piensan, se adhieren a marcas, no cancelan, ignoran las identidades que tienen, las que manejan, cómo ven la identidad de ciertos feminidades, por ejemplo, mexicanidades, por ejemplo, ¿no? Cómo ven el lujo. Entonces, como entrenamos constantemente, es gratuito. Lo que sí es que los espacios son siempre reducidos y los tenemos pues más o menos cada 15 días se abren espacios. Sí, Una pregunta, ¿todo lo hacen presencial o hay algo que tengan online? Por ahora los estamos haciendo presenciales y posiblemente si se llegara a juntar un grupo suficiente, pues lo podríamos hacer online. Preferimos hacerlo presencial porque queremos que haya talleres, interacción entre las personas que vienen y un poco los ponemos a trabajar con ingredientes reales. Claro, ¿no? claro. O sea, como roleplay, ¿no? Por así decirlo, así simulan la realidad y, o sea, empiezan a hacer talleres para que lo vivan en su día a día. Ok, pues genial. Susana, ¿algo más? Es decir, No. que se me esté pasando, que se me esté olvidando.
Nada, me ha encantado platicar contigo, Iván, y bueno, pues una vez que salga el libro, si quieres, volvemos a platicar para que nos metamos quizás a temitas más específicos. Ya te regalaré yo el libro a ti. Claro, muchas gracias. Y claro, para todos los que nos escuchan, ya saben, es decir, inclusive no, yo digo, ¿no? Es decir, si algo quieren compartir, hacer preguntas, si les quedó duda, ¿no? Es decir, todo se recibe en los comentarios y nosotros siempre se los pasamos a los invitados para que después en algún futuro, oye, fíjate que preguntaron mucho esto o me dijeron mucho esto, o sea, pueda él compartirnos como su punto de vista, ¿no? Es decir, de todo esto. Entonces, sí, digo, yo creo que encantado, Susana, de que pongan todos los comentarios, qué opinan de todo lo que nos dijo, ¿no? Digo, al final de cuentas, no es un tema que se trata el día a día, pero que es importante, ¿no? Es decir, que Susana lo ve como crucial, digo, yo creo que lo tiene como carrera, como misión en todo esto, digo, y se ve que le apasiona un montón el tema. Entonces, pues Susana, un placer haberte tenido aquí con nosotros, un gusto, y pues yo creo que nos veremos en futuras ocasiones. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias a todos por escuchar. Que estén muy bien, nos estamos viendo. Muchas gracias.